Bienvenido. Cuando miramos al cielo nocturno, lo que vemos parece silencio puro, una oscuridad tranquila, un vacío total. El espacio, desde la Tierra, siempre ha parecido la nada absoluta. Pero aquí nace una pregunta sencilla y profunda. Si el espacio parece vacío, ¿por qué la ciencia dice que no lo está? Durante miles de años, los seres humanos hemos asociado el vacío con ausencia. Una habitación vacía, una botella vacía, una calle vacía al amanecer. En nuestra vida diaria, vacío significa que no hay nada, nada que tocar, nada que oír, nada que ver. Y cuando levantamos la vista hacia el universo, nuestra mente usa esa misma idea simple: oscuridad infinita, silencio eterno, un lugar donde no pasa nada. Pero el espacio no es una habitación, no es un recipiente que se queda sin cosas dentro. El espacio es algo muy distinto, y esa diferencia, aunque no se vea, lo cambia todo. Imagina por un momento flotar lejos de la Tierra. No hay aire, no hay viento. No hay sonidos, todo parece inmóvil. Tu respiración no se escucha, tu cuerpo no siente presión. Esa sensación engaña al cerebro, nos hace creer que estamos rodeados de la nada. Pero la ciencia, poco a poco, ha descubierto que incluso en ese silencio, el universo nunca está quieto. El llamado vacío del espacio no es lo mismo que el vacío que conocemos aquí abajo. Cuando sacamos el aire de un recipiente en la Tierra, todavía quedan pequeñas cosas dentro: moléculas, calor, energía. En el espacio ocurre algo parecido, pero a una escala mucho más profunda. Allí no hay aire, pero hay otras presencias más sutiles, más difíciles de notar, pero reales. La primera pista está en algo muy simple: la luz. Si el espacio fuera realmente vacío, la luz no podría viajar. Y sin embargo, la luz de estrellas lejanas cruza millones y millones de años de espacio hasta llegar a nuestros ojos. Eso significa que algo está ahí. Algo que permite que la energía se mueva, que la información viaje, que el universo se comunique consigo mismo. Durante siglos, incluso grandes pensadores creyeron que el vacío absoluto era posible. Un espacio completamente limpio, sin nada. Pero a medida que la ciencia avanzó, esa idea empezó a romperse lentamente. Primero con la física clásica, luego con la física moderna y finalmente con la física cuántica, que nos mostró un universo mucho más extraño y activo de lo que imaginábamos. Hoy sabemos que el espacio está lleno de cosas invisibles: campos de energía, partículas diminutas, radiación antigua, ondas que se mueven sin hacer ruido. Es un lugar donde ocurren procesos lentos, suaves, casi imperceptibles, pero constantes. El vacío no es un estado muerto, es un escenario vivo, y aquí aparece una idea fascinante. El vacío no es la ausencia de todo, sino el punto de partida de todo. Es el fondo sobre el que el universo existe, como un océano oscuro donde flotan galaxias, estrellas y planetas. Aunque parezca inmóvil, ese océano está lleno de corrientes invisibles. Si este tema te despierta curiosidad, si te gusta explorar el universo con calma, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te intriga del espacio. Tu apoyo ayuda a que sigamos viajando juntos por estas historias silenciosas del cosmos. Volvamos ahora a esa idea tan humana del vacío. Cuando decimos no hay nada, en realidad estamos diciendo no hay nada que mis sentidos puedan detectar, pero nuestros sentidos son limitados. No vemos campos magnéticos, no sentimos partículas subatómicas, no escuchamos ondas que viajan por el espacio. El universo no necesita ser visible para estar lleno. En el espacio hay átomos sueltos viajando lentamente, separados por enormes distancias. Hay polvo cósmico, restos de estrellas antiguas. Hay radiación que nació poco después del Big Bang y que aún sigue cruzando el cosmos como un eco lejano. Hay campos gravitatorios que se extienden sin tocarse, pero que influyen en todo. Incluso cuando parece que no hay absolutamente nada, la física moderna dice que el vacío tiene energía. Una energía muy sutil, pero real, tan real que afecta la expansión del universo.
tan real que puede generar pequeñas fluctuaciones, pequeños cambios, como si la nada respirara lentamente. Este descubrimiento cambió por completo nuestra forma de entender la realidad. El vacío dejó de ser un fondo pasivo y se convirtió en un actor silencioso, un participante invisible en la historia del cosmos. Sin él, las leyes del universo no funcionarían como lo hacen. Las partículas no existirían de la misma forma. El tiempo y el espacio no se comportarían igual. Por eso, cuando hablamos del vacío del espacio, no hablamos de un lugar sin contenido. Hablamos de un estado especial, lleno de potencial, un lugar donde la energía nunca desaparece del todo, donde lo invisible tiene más importancia que lo visible. Este viaje que comienza ahora no es solo hacia el espacio exterior, es también hacia una nueva forma de pensar. Vamos a dejar atrás la idea simple de la nada y vamos a aprender a mirar el vacío con otros ojos, ojos más lentos, más atentos, más abiertos a lo invisible. En los próximos momentos iremos entrando poco a poco en ese silencio cósmico. Descubriremos qué hay entre los planetas, entre las estrellas, entre las galaxias. Veremos cómo incluso los lugares más vacíos del universo están llenos de actividad tranquila, constante, profunda. Porque al final, el gran secreto del espacio no es lo que vemos, es todo lo que está ahí sin hacer ruido. Sin hacer ruido, ese silencio que parece total es el punto perfecto para entender por qué nuestra idea cotidiana del vacío no funciona cuando miramos al espacio. En la vida diaria, la palabra vacío es simple. Decimos que un vaso está vacío cuando no tiene agua, que una habitación está vacía cuando no hay personas, que una bolsa está vacía cuando no queda nada dentro. En todos esos casos, vacío significa ausencia de lo que esperamos encontrar, pero nunca significa ausencia absoluta. Siempre queda algo. Incluso en una habitación vacía hay aire, hay polvo flotando. Hay calor moviéndose lentamente. Hay sonidos muy débiles que no notamos. Nuestro vacío cotidiano es solo un vacío práctico, no real. Es un vacío pensado para la comodidad humana, no para describir la naturaleza profunda de la realidad. Aquí es donde empieza el problema cuando usamos esa misma idea para imaginar el espacio. Nuestro cerebro hace una comparación directa. Si una habitación sin muebles es vacía, entonces el espacio entre las estrellas debe ser el vacío perfecto. Pero el universo no funciona con comparaciones simples. El espacio no es una habitación gigante, es algo completamente distinto. La ciencia empezó a notar esto cuando intentó crear vacío en la Tierra. Durante siglos, los científicos pensaron que era posible eliminar todo de un recipiente. Sacar el aire, sacar el gas, dejarlo completamente limpio. Pero cada experimento mostró lo mismo, siempre quedaba algo, moléculas invisibles, energía térmica, radiación, nunca se lograba la nada absoluta. A esto se le llamó vacío imperfecto. Un vacío donde se quita casi todo, pero no todo, es lo mejor que podemos hacer en laboratorios humanos. Incluso con la tecnología más avanzada, siempre queda una pequeña presencia, y ese pequeño resto ya es suficiente para cambiar el comportamiento del sistema. El vacío absoluto, en cambio, es una idea teórica. Un estado donde no hay partículas, ni energía, ni campos, ni radiación. Un lugar donde no ocurre absolutamente nada. Durante mucho tiempo, la ciencia pensó que ese vacío absoluto era el fondo del universo. Un escenario neutro donde la materia simplemente flotaba. Pero poco a poco, esa idea empezó a romperse. En el siglo XVII, algunos científicos comenzaron a sospechar que la nada absoluta no era tan simple. Experimentos con presión del aire mostraron que el vacío tenía propiedades, podía ejercer fuerza, podía influir en el movimiento de objetos. Ya no parecía tan pasivo. Más adelante, con el avance de la física, llegó una pregunta inquietante. Si el vacío no tiene nada porque tiene efectos, ¿por qué la luz lo atraviesa? ¿Por qué la gravedad actúa incluso donde no hay materia visible? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles.
Y durante un tiempo, la ciencia simplemente aceptó el vacío como un misterio incómodo, algo necesario para las ecuaciones, pero difícil de explicar. Todo cambió cuando empezamos a mirar el espacio no solo como un fondo oscuro, sino como un entorno físico real. El espacio se convirtió en un laboratorio natural, un lugar donde las condiciones extremas revelan verdades que en la Tierra están escondidas. En el espacio, el vacío no es creado por máquinas, no es artificial, es natural, y eso lo hace aún más interesante. Allí, la densidad de partículas es increíblemente baja, pero nunca es cero. Incluso en las regiones más vacías, siempre hay algo moviéndose lentamente. Este descubrimiento obligó a la ciencia a redefinir el vacío, ya no como ausencia total, sino como un estado con la menor cantidad posible de contenido. Un lugar donde las interacciones son raras, suaves, pero no inexistentes. Aquí aparece una idea clave: el vacío no es un nada, es un casi nada, y ese casi lo cambia todo. Cuando observamos el espacio, vemos que entre la Tierra y la Luna hay partículas sueltas. Entre el Sol y los planetas hay viento solar. Entre las estrellas hay gas muy fino. Entre las galaxias hay aún menos, pero nunca cero. El vacío absoluto parece no existir en la naturaleza. Y si eso es así, entonces nuestra idea humana del vacío falla por completo cuando intentamos entender el universo. El espacio no es un contenedor vacío donde se colocan las cosas. El espacio es parte activa del sistema. Tiene estructura, tiene propiedades, responde a la energía y a la materia. Se curva, se expande, vibra de formas que no percibimos directamente. Por eso, cuando la ciencia empezó a estudiar el universo en serio, dejó de buscar la nada perfecta y empezó a observar lo que realmente hay. Y lo que encontró fue sorprendente. Incluso donde parece no haber nada, el espacio está ocupado por campos invisibles que lo llenan todo. Campos gravitatorios que hacen que los objetos se atraigan. Campos eléctricos y magnéticos que influyen en partículas cargadas. Y más adelante, campos aún más profundos que forman la base de toda la realidad física. El vacío dejó de ser un simple fondo oscuro, se convirtió en un medio, un escenario activo donde ocurren procesos lentos, silenciosos, pero constantes. Y aquí está la transición natural. Para entender el vacío del espacio, no basta con imaginarlo. Hay que observarlo, medirlo, escucharlo con instrumentos. El espacio se convierte en el laboratorio más grande que existe. Un laboratorio donde no podemos entrar físicamente, pero que podemos estudiar con señales, luz y ecuaciones. En ese laboratorio natural, el vacío se comporta de formas que desafían la intuición. A veces actúa como si tuviera energía, a veces como si estuviera lleno de actividad invisible, a veces como si fuera el origen de las propias partículas. Lo que empezó como una simple pregunta humana, ¿qué es el vacío?, se transforma ahora en un viaje científico profundo. Un viaje que nos lleva lejos de la experiencia diaria y nos acerca a la estructura real del universo. Y mientras avanzamos, una cosa queda clara: el espacio no es la nada. Es un lugar extraño, sutil, casi silencioso, pero increíblemente activo. En el siguiente tramo de este viaje, dejaremos atrás las ideas humanas y entraremos de lleno en el espacio entre los planetas, donde el vacío empieza a mostrarnos su verdadera naturaleza, lentamente, sin prisas, como el universo siempre lo hace. Como el universo siempre lo hace. Y así, sin prisas, entramos ahora en el espacio entre los planetas, un lugar que parece vacío, pero que en realidad nunca duerme. Cuando pensamos en el espacio interplanetario, imaginamos grandes distancias negras separando a los planetas, como si cada mundo flotara aislado en la nada. Desde lejos parece un desierto infinito, pero cuando la ciencia empezó a medir ese espacio con atención, descubrió algo inesperado. Entre los planetas, el vacío no está quieto, está lleno de movimiento lento y silencioso. El espacio interplanetario es la región que existe entre los planetas de un sistema como el nuestro.
No es tan denso como la atmósfera de la Tierra, pero tampoco está vacío. En cada metro cúbico de ese espacio hay partículas diminutas, tan separadas entre sí que nunca las notaríamos sin instrumentos, pero están ahí, siempre. Hay átomos sueltos, sobre todo de hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo. Estos átomos viajan lentamente, como viajeros solitarios cruzando un océano oscuro. No chocan con frecuencia. A veces pasan millones de kilómetros sin encontrarse con nada, pero su presencia demuestra que el vacío nunca es total. Además de átomos, hay polvo. Polvo cósmico muy fino, restos de la formación de planetas, fragmentos microscópicos dejados por cometas, colisiones antiguas y procesos que llevan ocurriendo desde hace miles de millones de años. Este polvo no flota como el polvo en una habitación. Se mueve lentamente, guiado por fuerzas invisibles. Una de esas fuerzas es la radiación solar. El Sol no solo emite luz y calor, también emite partículas cargadas que salen disparadas en todas direcciones. A esto lo llamamos viento solar. No es viento como el de la Tierra. No empuja hojas ni se siente en la piel. Es un flujo constante de partículas que viajan a enormes velocidades. El viento solar llena todo el espacio interplanetario, cruza las órbitas de los planetas, rodea lunas, choca con campos magnéticos y sigue su camino. Aunque es muy tenue, tiene efectos reales. Puede alterar atmósferas, puede generar auroras. Puede cambiar el comportamiento de partículas en el espacio cercano a los planetas. Este viento solar convierte al vacío interplanetario en un entorno dinámico. Nada está completamente quieto. Siempre hay algo moviéndose, empujando, interactuando. Incluso cuando no lo vemos, el espacio está vivo con actividad invisible. Aquí entran en juego los campos magnéticos. Algunos planetas, como la Tierra, generan campos magnéticos poderosos. Estos campos no son objetos físicos, son regiones invisibles donde ciertas fuerzas actúan. El viento solar choca con estos campos y los deforma, creando burbujas protectoras alrededor de los planetas. En la Tierra, esta burbuja se llama magnetosfera. Gracias a ella, muchas partículas del viento solar no llegan directamente a la atmósfera. Son desviadas, canalizadas hacia los polos, donde crean las auroras, luces suaves y danzantes que nacen del encuentro entre el vacío activo del espacio y el planeta vivo. Esto nos dice algo importante. El espacio interplanetario no es un fondo neutro, es un entorno que interactúa con los planetas, los afecta, los moldea. El vacío participa en la historia de cada mundo. Incluso lejos del Sol, en regiones frías y oscuras, sigue habiendo actividad. Partículas energéticas viajan grandes distancias. Radiación cruza el espacio sin detenerse. Ondas invisibles transportan información. Todo esto ocurre en lo que llamamos vacío. La sensación humana, sin embargo, sigue siendo de silencio absoluto. Y eso es porque nuestros sentidos no están hechos para percibir estas escalas. No podemos sentir un átomo solitario, no podemos oír una partícula cargada, no podemos ver campos invisibles, pero el hecho de que no los percibamos no significa que no estén ahí. Cuando una nave espacial viaja entre planetas, no atraviesa la nada, atraviesa un medio extremadamente tenue pero real. Sus instrumentos miden partículas, registran cambios en campos magnéticos, detectan radiación constante. El vacío se deja sentir, aunque sea de forma suave. Esta actividad silenciosa es clave para entender por qué el espacio no está vacío. El vacío interplanetario es como una respiración lenta del sistema solar. Un intercambio continuo de energía entre el Sol y sus mundos. Un flujo constante que nunca se detiene, y aquí aparece una pequeña sorpresa. Aunque la densidad de partículas es bajísima, el espacio interplanetario ocupa un volumen enorme. Eso significa que en conjunto contiene una cantidad significativa de materia y energía, no concentrada, no visible, pero distribuida por todo el sistema solar. Esto cambia nuestra forma de ver el vacío. Ya no es una ausencia, sino una presencia muy dispersa.
un entorno donde todo está separado pero conectado. Mientras avanzamos mentalmente por este espacio, nos damos cuenta de algo profundo. El vacío no es igual en todas partes. Cerca del Sol es más activo, más lejos, más frío y tranquilo. El vacío tiene regiones, variaciones, comportamientos distintos, no es uniforme. Y esta idea nos prepara para el siguiente paso. Si entre los planetas el vacío ya está lleno de partículas, radiación y campos, ¿qué ocurre más allá? ¿Qué pasa en el espacio entre las estrellas, donde las distancias son aún mayores y la densidad es aún menor? Al alejarnos de los planetas y del Sol, el silencio se vuelve más profundo. Pero como pronto descubriremos, incluso allí donde todo parece aún más vacío, el universo sigue estando lleno de cosas invisibles, esperando ser observadas con calma. Esperando ser observadas con calma. Y cuando dejamos atrás el espacio entre los planetas, entramos en una región aún más profunda, más silenciosa, más extensa. El espacio interestelar, el inmenso territorio que existe entre una estrella y otra. Aquí las distancias ya no se miden en millones de kilómetros, sino en años de viaje a la velocidad de la luz. Entre estrellas cercanas pueden existir billones de kilómetros de aparente nada. A primera vista, este lugar parece el verdadero vacío del universo, frío, oscuro, inmóvil. Pero una vez más, la ciencia nos invita a mirar más despacio. El espacio interestelar no está vacío, está increíblemente diluido, sí, pero contiene materia. Materia tan dispersa que durante mucho tiempo pasó desapercibida. Átomos solitarios viajando sin rumbo aparente. Principalmente hidrógeno, el elemento más simple, el primero que nació tras el origen del universo. Estos átomos flotan lentamente, separados por enormes distancias, como islas en un océano infinito. En algunas regiones, estos átomos se agrupan un poco más, forman nubes de gas. No son nubes como las de la Tierra, no tienen bordes definidos ni formas claras. Son regiones vastísimas donde la densidad de materia es ligeramente mayor que el promedio, pero mayor aquí sigue siendo extremadamente baja. Aún así, estas nubes son fundamentales. Dentro de estas nubes, además de hidrógeno, hay otros elementos. Helio, oxígeno, carbono, incluso moléculas simples como el agua o el monóxido de carbono. Moléculas flotando en el frío extremo del espacio, formadas lentamente, átomo por átomo, durante millones de años. Es difícil imaginarlo, pero estas regiones vacías son auténticos almacenes de los ingredientes de la vida. La temperatura en el espacio interestelar puede ser extremadamente baja, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. En ese frío todo se mueve despacio, las reacciones son lentas, el tiempo parece estirarse. Pero precisamente esa lentitud permite que ocurran procesos profundos, casi silenciosos. A veces, una pequeña perturbación atraviesa una nube de gas. Puede ser la onda de choque de una estrella que explotó hace millones de años, o el paso cercano de otra nube, o la suave influencia de la gravedad. Esa mínima alteración es suficiente para romper el equilibrio. La gravedad empieza a hacer su trabajo. Muy lentamente los átomos comienzan a acercarse unos a otros. No es un colapso violento, es un susurro. Un movimiento casi imperceptible. La nube empieza a contraerse, se vuelve un poco más densa, un poco más cálida, un poco más activa. Con el tiempo, esa contracción se acelera. En el centro de la nube, la presión y la temperatura aumentan. Lo que antes parecía vacío ahora se convierte en un lugar de intensa actividad. Y así, en medio del espacio interestelar, nace una nueva estrella. Este proceso puede tardar millones de años, no hay prisa, el universo no corre, pero el resultado es asombroso. De una región casi vacía surge una fuente de luz, calor y energía. El vacío se transforma en creación. Por eso decimos que el espacio interestelar es la cuna de las estrellas, el lugar donde el universo, en silencio, se renueva constantemente, donde la nada aparente se convierte en algo brillante.
Incluso después de que una estrella nace, el espacio a su alrededor sigue siendo importante. La radiación que emite afecta a las nubes cercanas, puede comprimirlas, dispersarlas o iluminarlas. El vacío y la materia entran en una danza lenta, continua, y cuando una estrella muere, devuelve parte de su material al espacio interestelar. Explosiones suaves o violentas esparcen elementos más pesados creados en su interior. Hierro, carbono, oxígeno, todo vuelve al vacío, pero ahora ese vacío está más rico, más complejo. Así, el espacio interestelar no es solo un lugar entre estrellas, es un ciclo, un proceso eterno de nacimiento, transformación y retorno. El vacío como principio y como final. Desde nuestra perspectiva humana, esto cambia todo. Pensamos en el vacío como algo estéril, sin vida, sin futuro. Pero en el universo, el vacío es fértil. Es el lugar donde ocurren los procesos más importantes, aunque sean invisibles para nosotros. Cuando miramos una imagen de una nebulosa, vemos colores, formas, luz, pero lo que realmente estamos viendo es vacío trabajando. Gas muy disperso, lentamente organizado por la gravedad, energía transformándose con calma, tiempo fluyendo sin prisa. Este espacio interestelar también está atravesado por radiación, luz de estrellas lejanas, partículas energéticas, campos invisibles que conectan regiones separadas por enormes distancias. Nada está completamente aislado. Todo influye en todo, aunque sea de forma sutil. La sensación sigue siendo de silencio, pero ahora entendemos que ese silencio no es vacío muerto, es silencio creativo, un silencio lleno de potencial. Y aquí, sin darnos cuenta, hemos cruzado un umbral importante. Ya no vemos el vacío solo como algo que rodea a las cosas, empezamos a verlo como algo que participa, que crea, que transforma. Si el espacio entre estrellas puede dar origen a nuevas luces en el cielo, entonces el vacío no es ausencia. Es preparación, es espera, es posibilidad, y al seguir avanzando nos alejaremos aún más hacia regiones donde las estrellas mismas se separan por distancias enormes. Allí el vacío se vuelve todavía más extremo. Pero como pronto veremos, incluso en esos lugares casi inimaginables, el universo sigue estando lejos de estar realmente vacío. Lejos de estar realmente vacío. Y así seguimos alejándonos, dejando atrás estrellas, constelaciones y brazos galácticos, entrando en uno de los entornos más extremos que existen, el espacio entre galaxias. Aquí el silencio parece absoluto. Las galaxias quedan separadas por distancias tan enormes que la mente humana apenas puede imaginarlas. Millones de años luz de oscuridad, regiones donde no hay estrellas cercanas, donde no hay nubes brillantes, donde casi nada emite luz. A primera vista, este parece ser el verdadero vacío del universo. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron lo mismo. Si existe un lugar donde no hay nada, debe ser aquí. Entre galaxias donde la materia está tan dispersa que casi desaparece, pero incluso en este entorno extremo, la realidad es más compleja. El espacio intergaláctico contiene muy pocas partículas, a veces solo 1 o 2 átomos por metro cúbico. Para comparar, el aire que respiramos tiene miles de millones de moléculas en ese mismo volumen. La diferencia es tan grande que cuesta ponerla en palabras. Sin embargo, 1 o 2 átomos no es cero, y ese pequeño detalle cambia todo. Estos átomos suelen ser de hidrógeno ionizado, es decir, átomos a los que les falta un electrón. Viajan lentamente, influenciados por campos gravitatorios enormes creados por cúmulos de galaxias. No están quietos, no están aislados, forman una red casi invisible que conecta el universo a gran escala. Además de estos átomos, hay radiación, luz antigua que viaja desde el origen del cosmos, ondas de energía que cruzan el espacio intergaláctico sin detenerse. Aunque no las veamos, están ahí llenando el vacío con información. Este entorno tan extremo nos obliga a redefinir otra vez qué significa vacío. No es solo cuestión de cuántas partículas hay, es también cuestión de qué tipo de realidad existe allí.
Incluso con casi nada de materia, el espacio sigue teniendo propiedades. La gravedad, por ejemplo, actúa con fuerza incluso en estas regiones. Galaxias enteras se atraen a través de este vacío casi total, se mueven lentamente unas hacia otras, forman estructuras gigantescas. Todo esto ocurre a través de un espacio que en teoría debería ser nada. Aquí surge una idea profunda. El vacío no es simplemente la ausencia de partículas. Es el escenario donde actúan las fuerzas fundamentales del universo. Aunque casi no haya materia, las leyes siguen funcionando. El espacio sigue teniendo estructura. Este descubrimiento llevó a los científicos a mirar el vacío con otros ojos. Ya no bastaba con contar partículas. Había que entender que más llena el espacio, aunque no tenga masa ni forma visible. Y así, poco a poco, apareció una nueva pregunta. Si incluso el espacio entre galaxias contiene algo, aunque sea mínimo, que hay cuando quitamos incluso eso, ¿qué queda cuando eliminamos toda la materia posible? Esta pregunta nos lleva a escalas más profundas del vacío. Escalas donde la materia casi desaparece por completo, pero la realidad sigue ahí. Donde el espacio ya no se define solo por átomos, sino por algo más fundamental. En estas escalas, el vacío deja de ser un lugar y se convierte en un estado del universo con propiedades propias, un fondo activo que influye en cómo se comporta todo lo demás. El espacio intergaláctico nos muestra el límite de nuestra intuición. Nos enseña que incluso cuando la materia se reduce al mínimo, el universo no se apaga, sigue funcionando, sigue evolucionando, sigue expandiéndose. Aquí también entra en juego la expansión del universo. Las galaxias no solo están separadas, se están alejando unas de otras. El propio espacio se estira. Y ese estiramiento ocurre en el vacío. Un vacío que no es pasivo, sino dinámico. Este hecho es clave. Si el espacio fuera realmente nada, no podría expandirse, no podría estirarse, pero lo hace, y lo hace en todas direcciones. Eso significa que el vacío tiene una naturaleza física. Algo que puede cambiar, crecer, evolucionar. Al observar el universo a esta escala, entendemos que el vacío es más que un fondo oscuro. Es una parte esencial de la historia cósmica. Sin él, las galaxias no se moverían como lo hacen. El universo no tendría la forma que vemos hoy. Y aunque estas regiones parecen frías y muertas, están llenas de historia. Cada partícula solitaria, cada rayo de radiación ha viajado durante miles de millones de años. El vacío intergaláctico es un archivo silencioso del pasado del universo. Esta comprensión nos prepara para un cambio aún más profundo. Hasta ahora hemos hablado del vacío en términos de partículas, átomos y radiación, pero la ciencia moderna nos dice que eso no es todo. Más allá de la materia visible, más allá incluso de las partículas solitarias, existe un nivel más profundo del vacío. Un nivel donde la física clásica deja de funcionar como esperamos. Un nivel donde el vacío tiene energía propia. Para entender eso, tendremos que dejar atrás las escalas enormes del cosmos y adentrarnos en lo muy pequeño. En el mundo donde el vacío no es solo espacio, sino una base invisible sobre la que existe toda la realidad. Y en ese descenso hacia lo más profundo, descubriremos que cuanto más vacío parece el universo, más lleno está de cosas sorprendentes. Más lleno está de cosas sorprendentes. Y para entender por qué ocurre esto, necesitamos dar un paso atrás y mirar el vacío con los ojos de la física clásica, la forma en que la ciencia empezó a explicarlo antes de llegar a ideas más modernas. En la física clásica, el vacío no se veía como la nada absoluta, sino como un espacio sin materia visible, un lugar donde no hay átomos, ni gas, ni polvo. Pero incluso con esa definición simple, los científicos pronto notaron algo extraño. Aun cuando quitaban la materia, seguían apareciendo efectos reales. Algo seguía actuando en ese espacio aparentemente vacío. Uno de los primeros indicios fue la energía. La energía no siempre necesita materia para existir.
La luz, por ejemplo, es energía. Viaja por el espacio sin necesidad de aire. Cruza regiones donde no hay átomos y aún así se mueve, se propaga, llega a nosotros. Esto ya rompía la idea de un vacío completamente pasivo. Luego está la radiación. El espacio está lleno de radiación en distintas formas. No solo la luz visible, sino también radiación infrarroja, ultravioleta y otras que no podemos ver. Esta radiación cruza el vacío como si fuera un medio transparente. El vacío no la detiene, la deja pasar. Eso significa que el vacío tiene propiedades que permiten ese movimiento. Aquí aparecen los campos invisibles. En física clásica, un campo es una región del espacio donde actúa una fuerza. No es un objeto sólido, no se puede tocar, pero sus efectos son reales. El campo eléctrico, por ejemplo, existe incluso cuando no hay partículas moviéndose. El campo magnético rodea planetas y estrellas, extendiéndose por el espacio vacío. Estos campos llenan el vacío, no ocupan espacio como la materia, pero están presentes en cada punto. El vacío, entonces, no está vacío de campos, está completamente impregnado de ellos. La gravedad es el mejor ejemplo. La gravedad actúa a través del espacio vacío. La Tierra atrae a la Luna sin tocarla. El Sol mantiene a los planetas en órbita a través de millones de kilómetros de vacío. No hay cuerdas invisibles, no hay empujones, solo gravedad actuando en el espacio. Esto llevó a una pregunta clave. Si no hay materia entre los cuerpos, ¿cómo se transmite la gravedad? En la física clásica, la gravedad se veía como una fuerza que actúa a distancia, algo que funciona incluso cuando no hay nada entre medio. Así, el vacío dejó de ser un simple espacio sin cosas y se convirtió en el escenario donde las fuerzas se manifiestan. Un lugar donde la energía y los campos existen y operan de forma continua. En esta visión clásica, el vacío es como un lienzo invisible. No tiene color ni textura, pero permite que se dibuje todo lo demás. La materia se mueve sobre él, la energía lo atraviesa. Las fuerzas lo usan como camino. Sin embargo, esta idea tenía límites. Funcionaba bien para explicar movimientos grandes, planetas, estrellas, objetos cotidianos. Pero cuando la ciencia empezó a mirar más de cerca, a escalas más pequeñas, algo no encajaba del todo. Por ejemplo, si el vacío solo fuera un escenario pasivo, no debería influir en la energía de los sistemas. Pero algunos experimentos mostraban pequeñas diferencias. Efectos sutiles que no se podían explicar solo con materia y fuerzas clásicas. Además, la idea de una fuerza actuando a distancia empezaba a resultar incómoda. ¿Cómo puede algo influir en otra cosa sin ningún medio? Esta pregunta quedó abierta durante mucho tiempo. La física clásica hizo lo mejor que pudo con las herramientas de su época. Describió el vacío como un espacio real, lleno de campos, donde la energía puede existir sin materia. Fue un paso enorme. Rompió la idea antigua de la nada absoluta. Pero al mismo tiempo dejó pistas de que había algo más profundo, algo que todavía no se entendía. La gravedad, por ejemplo, seguía siendo misteriosa. Sabíamos que funcionaba, sabíamos que actuaba en el vacío, pero no sabíamos por qué. No sabíamos qué era exactamente ese algo que permitía a los cuerpos atraerse a través del espacio. Estas preguntas prepararon el terreno para un cambio radical. La ciencia necesitaba una nueva forma de mirar el vacío. Una forma que no lo tratara solo como un fondo, sino como parte activa de la realidad. Ese cambio llegó con la física moderna, con nuevas ideas sobre el espacio, el tiempo y la energía. Ideas que nos obligaron a abandonar la imagen del vacío como un simple escenario. A partir de ese momento, el vacío dejó de ser solo el lugar donde ocurren las cosas. Empezó a verse como algo que participa, que influye, que tiene propiedades propias más profundas de lo que la física clásica podía describir. El vacío empezó a adquirir una estructura interna. No visible, no tangible, pero real.
una estructura que afecta al nacimiento de partículas, al comportamiento de la energía y a la evolución del universo entero. Y así, casi sin darnos cuenta, estamos listos para cruzar otra frontera. Dejar atrás la visión clásica y adentrarnos en un mundo más extraño, más sutil, donde el vacío ya no es solo espacio, sino una presencia activa, inquieta y fundamental para entender todo lo que existe. Fundamental para entender todo lo que existe. Y es aquí, justo aquí, donde el viaje se vuelve aún más profundo, porque entramos en un territorio donde la intuición humana deja de funcionar, el vacío cuántico. Para entender el vacío cuántico, primero hay que soltar una idea muy arraigada. La idea de que el universo está hecho solo de cosas sólidas moviéndose en un espacio vacío. A escalas muy pequeñas, esa imagen se rompe. La física cuántica nos dice algo sorprendente. Incluso cuando quitamos toda la materia posible, el vacío sigue lleno de actividad. El vacío cuántico es el estado más bajo de energía que puede tener el universo. No es un estado muerto, es el estado mínimo pero no cero. Siempre queda energía, siempre queda movimiento. Aquí aparece un concepto clave explicado de forma sencilla. En el mundo cuántico, las partículas no son bolitas sólidas como canicas, son pequeñas excitaciones de algo más profundo, como ondas en un océano invisible, y ese océano es el vacío. En este vacío cuántico ocurren las llamadas fluctuaciones cuánticas. Suena complicado, pero la idea es simple. Durante instantes extremadamente cortos, aparecen pares de partículas y antipartículas. Nacen de la nada, existen por un momento y luego desaparecen otra vez. Todo esto ocurre constantemente en todas partes del universo. No las vemos, no las sentimos, pero sus efectos son reales y medibles. Estas partículas no violan las leyes de la física porque existen solo durante un tiempo muy breve. Es como si el universo tomara prestada energía por un instante y luego la devolviera. Esto significa algo profundo. La nada nunca está quieta. El vacío nunca está completamente tranquilo. Siempre hay pequeños temblores, pequeñas apariciones, pequeños cambios. El vacío vibra. Imagina el vacío como la superficie de un lago en calma. Desde lejos parece completamente quieto, pero si miras muy de cerca siempre hay pequeñas ondas, micromovimientos. Nunca está perfectamente inmóvil. Así es el vacío cuántico. Estas fluctuaciones ocurren incluso en el espacio más vacío entre galaxias. No importa cuán lejos estemos de estrellas o planetas, el vacío cuántico está en todas partes, no depende de la materia, es parte del propio espacio. Aquí es donde la idea humana del vacío se rompe por completo. Porque incluso cuando no hay partículas reales, hay actividad, hay energía, hay potencial. Este océano invisible de energía es la base de todo. Las partículas que conocemos como electrones o quarks existen como excitaciones de campos cuánticos. Y esos campos llenan todo el espacio, incluso cuando no hay partículas presentes. En otras palabras, el vacío no es un escenario vacío esperando actores. El vacío es el escenario y el océano del que emergen los actores. Esto no es solo teoría, tiene consecuencias reales. Por ejemplo, afecta cómo se comportan las partículas, cambia sus energías, influye en procesos físicos muy precisos. El vacío cuántico deja huellas. Una de las ideas más sorprendentes es que el vacío tiene energía propia. No energía concentrada como una explosión, sino una energía distribuida, suave, constante. Una energía que existe incluso cuando no hay nada más. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el vacío debía tener energía cero, pero los cálculos cuánticos dijeron otra cosa. Dijeron que el vacío debía estar lleno de energía fluctuante. Y aunque ese valor exacto sigue siendo uno de los grandes misterios de la física, su existencia ya no se duda. Esto nos lleva a una imagen nueva del universo. El espacio no es una caja vacía. Es un campo activo, vibrante, lleno de pequeñas agitaciones invisibles. Un océano cuántico donde la nada nunca descansa. Y aquí surge una pregunta natural.
Si el vacío está lleno de energía, ¿por qué no lo notamos? ¿Por qué no sentimos ese océano bajo nuestros pies? La respuesta es sencilla y profunda a la vez, porque esa energía es uniforme. Está en todas partes, no empuja en una dirección concreta, no genera una fuerza directa que podamos percibir fácilmente, pero aunque no la sintamos, está ahí, y a escalas enormes puede tener efectos muy importantes. Efectos que veremos más adelante cuando hablemos de la expansión del universo. Por ahora, basta con entender esto: el vacío cuántico no es ausencia, es presencia constante, es el nivel más básico de la realidad. Este descubrimiento cambió la forma en que la ciencia entiende el cosmos. El vacío dejó de ser un fondo pasivo y se convirtió en algo activo, creativo, inquieto. Un lugar donde la nada puede generar algo. Cuando miramos el espacio y vemos oscuridad, en realidad estamos mirando un océano invisible lleno de energía latente. Un océano tan sutil que solo las matemáticas y los experimentos más precisos pueden detectarlo. Y mientras flotamos mentalmente en este vacío cuántico, empieza a surgir una nueva idea aún más profunda. Si el vacío está lleno de campos invisibles, si todo nace de ellos, entonces tal vez las partículas no son lo fundamental. Tal vez lo fundamental son los campos mismos. Esa idea nos llevará al siguiente paso del viaje. Un paso donde descubriremos que el universo no está hecho de objetos flotando en el espacio, sino de campos que lo llenan todo, incluso cuando creemos que no hay nada. Incluso cuando creemos que no hay nada. Y al seguir bajando a este nivel profundo, llegamos a una idea que cambia por completo nuestra forma de ver la realidad: los campos cuánticos. Durante mucho tiempo pensamos que el universo estaba hecho de partículas, pequeños puntos sólidos que se movían en el espacio vacío. Pero la física moderna nos dice algo distinto. Nos dice que en el fondo lo que existe no son las partículas, sino los campos. Un campo cuántico es algo que llena todo el espacio, no tiene forma visible, no tiene bordes, no se puede tocar. Pero está presente en cada rincón del universo, incluso donde no hay estrellas, ni planetas, ni átomos, incluso en el vacío más profundo. Cada tipo de partícula tiene su propio campo. Hay un campo para los electrones, otro para los quarks, otro para la luz. Estos campos están siempre ahí, aunque no los notemos, y las partículas aparecen cuando uno de estos campos se agita, cuando vibra de cierta manera. Imagina una superficie de agua completamente tranquila. No ves nada especial, pero si lanzas una pequeña piedra, aparecen ondas. Las ondas no son algo separado del agua, son el agua moviéndose. Del mismo modo, una partícula no es algo separado del campo, es el campo en movimiento. Esto significa que las partículas no son objetos independientes flotando en el vacío. Son pequeñas excitaciones, pequeños movimientos temporales de campos que llenan todo el espacio. Cuando la excitación desaparece, la partícula desaparece, el campo permanece. Aquí el vacío adquiere un nuevo significado. El vacío no es un espacio sin campos. El vacío es el estado más tranquilo posible de todos los campos al mismo tiempo. Es su estado fundamental, el nivel más bajo de energía que pueden tener. Pero incluso en ese estado fundamental, los campos no están completamente quietos, siguen vibrando suavemente, siguen teniendo pequeñas fluctuaciones. Por eso el vacío cuántico nunca es totalmente silencioso. Este punto es clave: no existe un vacío sin campos, nunca. Donde hay espacio hay campos, y donde hay campos hay potencial para que surjan partículas, energía, cambios. Esto cambia radicalmente nuestra forma de pensar. El espacio ya no es un contenedor vacío donde colocamos cosas. El espacio es parte del sistema. Está lleno de campos que definen lo que puede existir y cómo puede comportarse. Cuando decimos que el universo está vacío, en realidad estamos diciendo que los campos están en su estado más calmado. Pero ese estado calmado sigue siendo activo, sigue siendo real.
Este enfoque explica muchas cosas que antes parecían misteriosas. Por ejemplo, porque las partículas pueden aparecer y desaparecer en el vacío, porque no salen de la nada absoluta, salen de los campos que ya están ahí. También explica por qué el vacío tiene energía, porque los campos nunca pueden apagarse por completo. Siempre queda una pequeña vibración, una energía mínima que no se puede eliminar. Este descubrimiento fue uno de los grandes cambios de perspectiva en la ciencia. Pasamos de un universo hecho de objetos a un universo hecho de procesos, de cosas sólidas a movimientos invisibles. Y lo más fascinante es que todo lo que conocemos, absolutamente todo, emerge de estos campos. Las estrellas, los planetas, los átomos, nuestro propio cuerpo, todo es el resultado de campos interactuando de formas complejas. Incluso la sensación de solidez que tenemos es una ilusión creada por campos. Cuando tocas una mesa, no estás tocando algo sólido en el sentido clásico. Estás sintiendo la interacción entre campos que se repelen a nivel microscópico. Así de profundo es este cambio de mirada. El vacío deja de ser un fondo vacío y se convierte en la base misma de la realidad. En este nuevo enfoque, el vacío no es el final, es el comienzo. Es el estado desde el cual todo puede surgir. Un estado estable, silencioso, pero lleno de posibilidades. Y aquí aparece algo aún más sorprendente. Si los campos llenan todo el espacio, entonces el universo está completamente conectado. No hay regiones realmente separadas. Todo comparte el mismo fondo invisible. Esto no significa que todo esté mezclado, sino que todo se apoya sobre la misma base. Una base común, silenciosa, omnipresente. Cuando los científicos empezaron a entender esto, se dieron cuenta de que el vacío no podía ser ignorado, no era un detalle técnico, era una pieza central para entender cómo funciona el universo. El vacío influye en cómo se comportan las partículas, influye en cómo se propaga la energía, influye en la estructura del cosmos a gran escala, y sin embargo sigue siendo invisible para nosotros. No lo vemos, no lo sentimos directamente, vivimos inmersos en él sin darnos cuenta. Este contraste es casi poético. Lo más fundamental del universo es también lo más silencioso. Lo que sostiene todo es aquello que parece no estar ahí. Mientras avanzamos en este viaje, empieza a quedar claro que el vacío no es un lugar vacío, sino un estado especial de algo mucho más profundo. Algo que lo llena todo sin hacer ruido. Y al seguir explorando estas ideas, llegaremos a un punto donde el vacío no solo es activo, sino que incluso puede ejercer fuerzas medibles, donde el vacío deja huellas claras en experimentos reales. Ese será el siguiente paso. Descubrir cómo el vacío, aun siendo invisible, puede empujar, atraer y revelar su presencia de formas sorprendentes, incluso en pequeños experimentos humanos. Y es aquí donde el vacío deja de ser solo una idea profunda y se convierte en algo que la ciencia puede tocar, medir y comprobar: el efecto Casimir. Imagina dos placas metálicas muy lisas, colocadas una frente a la otra, separadas por una distancia extremadamente pequeña. Tan pequeña que no la podemos percibir a simple vista. Entre esas placas no hay aire, se extrae todo lo posible. A simple vista, lo que queda entre ellas parece nada, vacío total, pero cuando los científicos hicieron este experimento ocurrió algo inesperado. Las placas empezaron a atraerse entre sí. Sin imanes, sin electricidad aplicada, sin contacto, simplemente se movían una hacia la otra. Este fenómeno se conoce como el efecto Casimir, y es una de las pruebas más claras de que el vacío tiene energía. Para entenderlo de forma sencilla, pensemos otra vez en el vacío como un océano invisible lleno de pequeñas vibraciones. En el espacio abierto, esas vibraciones pueden existir de muchas formas distintas. Pero cuando colocas dos placas muy cerca, limitas el espacio donde esas vibraciones pueden moverse. Entre las placas, solo ciertas vibraciones son posibles.
Fuera de las placas hay muchas más. Esa diferencia crea una presión muy débil pero real, y esa presión empuja las placas una hacia la otra. No hay nada empujando desde dentro. Es el vacío mismo el que ejerce la fuerza. Esto es difícil de aceptar para nuestra intuición. ¿Cómo puede la nada empujar algo? Pero aquí está el punto clave. No es la nada. Es el vacío cuántico lleno de energía fluctuante. El efecto Casimir fue predicho en 1948 por el físico Hendrik Casimir, mucho antes de que pudiera medirse con precisión. Décadas después, con instrumentos muy sensibles, los científicos lograron observarlo exactamente como se había calculado. No era un error, no era un truco experimental. Era una confirmación directa de que el vacío tiene propiedades físicas. Este experimento cambió la forma en que la ciencia ve el vacío. Ya no era solo una idea matemática, era algo que podía producir una fuerza medible, algo que podía mover objetos reales, aunque fuera de forma muy sutil. Desde entonces se han realizado muchos experimentos similares, con distintas formas, distintos materiales, distintas distancias, y siempre aparece el mismo resultado. El vacío ejerce presión, el vacío influye en el mundo físico. Estos efectos son pequeños, muy pequeños, no mueven montañas, no afectan nuestra vida diaria. Pero su importancia es enorme, porque demuestran que incluso cuando quitamos toda la materia posible, el vacío sigue actuando. Aquí la ciencia literalmente toca la nada, no con las manos, sino con instrumentos, y descubre que esa nada responde. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si el vacío puede ejercer fuerzas, entonces no es un fondo pasivo, es parte activa del universo, un participante silencioso. Además, el efecto Casimir no es solo una curiosidad, tiene implicaciones prácticas. A escalas muy pequeñas, como en tecnologías futuras o dispositivos diminutos, estas fuerzas del vacío pueden volverse importantes. El vacío empieza a importar incluso en la ingeniería, pero más allá de la tecnología, lo realmente fascinante es el mensaje que nos deja. El vacío no es ausencia, es presencia invisible. Cada punto del espacio está lleno de campos cuánticos vibrando suavemente. Normalmente no notamos esas vibraciones. Pero cuando las condiciones cambian, como entre dos placas cercanas, el vacío se manifiesta. Es como si el universo nos dijera, incluso cuando crees que no hay nada, yo sigo aquí. Este descubrimiento también nos ayuda a entender otros fenómenos. Nos muestra que la energía del vacío no es solo una idea abstracta, tiene efectos reales, puede influir en la materia, puede cambiar el comportamiento de sistemas físicos, y aquí aparece una conexión importante. Si el vacío tiene energía a pequeña escala, ¿qué ocurre a gran escala? ¿Puede esa energía afectar al universo entero? Esta pregunta ha guiado mucha investigación moderna, porque si sumamos la energía del vacío en todo el espacio del universo, el resultado es enorme. Tan enorme que podría influir en cómo el universo se expande. Pero antes de llegar tan lejos, es importante detenernos un momento y apreciar lo que ya sabemos. Hemos visto cómo el vacío interplanetario está lleno de partículas, cómo el espacio interestelar crea estrellas, cómo el espacio intergaláctico sigue teniendo estructura. Y ahora vemos que incluso el vacío más profundo puede empujar objetos. Todo apunta a la misma conclusión: el vacío no es vacío. La ciencia, con paciencia y precisión, ha logrado arrancarle secretos a la nada, no de golpe, no con grandes explosiones, sino con experimentos delicados, silenciosos, casi invisibles. Como el propio vacío, este es uno de los rasgos más bellos de la ciencia. No necesita dramatismo, basta con observar con atención, medir con cuidado, escuchar lo que el universo susurra, y lo que el universo nos susurra aquí es claro: el vacío tiene energía, el vacío tiene estructura. El vacío puede ejercer fuerzas. Al tocar la nada, descubrimos que nunca estuvo vacía. Y mientras avanzamos en este viaje, esta idea nos llevará aún más lejos.
Porque si el vacío tiene energía, si puede empujar placas diminutas, entonces tal vez también tenga un papel en la historia más grande de todas, la historia de la luz, del tiempo y del origen del universo mismo. La historia de la luz, del tiempo y del origen del universo mismo. Y para seguir ese rastro, tenemos que escuchar algo muy antiguo, algo que llena todo el espacio sin hacer ruido, la luz más vieja del cosmos. Cuando pensamos en luz, pensamos en estrellas brillantes, en soles lejanos, en galaxias encendidas. Pero hay una luz mucho más sutil, casi invisible, que no viene de ningún punto concreto del cielo. Viene de todas partes a la vez. Una luz que existe incluso en la oscuridad más profunda del vacío. Esta luz se llama radiación de fondo cósmico. Es el eco más antiguo que podemos observar. Un susurro que nació cuando el universo era muy joven, apenas unos cientos de miles de años después de su origen. En ese momento, el universo estaba caliente, denso, lleno de energía. La luz no podía viajar libremente. Todo estaba mezclado. Pero a medida que el universo se expandió y se enfrió, llegó un instante especial, un momento en el que la luz quedó libre por primera vez. Esa luz comenzó a viajar en todas direcciones y nunca se detuvo. Hoy, miles de millones de años después, esa misma luz sigue llenando todo el espacio. Incluso ahora mismo está atravesando tu cuerpo, la Tierra, las galaxias. No la vemos porque es muy fría, muy débil, pero está ahí. En el vacío, en todas partes, esto nos dice algo profundo. El vacío no está oscuro de verdad, está lleno de información, información sobre el pasado del universo, información que viaja sin descanso desde el comienzo del tiempo. La radiación de fondo cósmico es como un eco en una cueva infinita, no viene de una pared concreta, viene del propio espacio, es el universo recordando su infancia. Cuando los científicos la detectaron por primera vez, fue una sorpresa enorme. No estaban buscándola exactamente. Apareció como un ruido suave, constante, imposible de eliminar. Y cuando entendieron su origen, comprendieron que estaban escuchando el Big Bang, no una explosión en un punto, sino una expansión en todas partes. Y ese eco quedó atrapado en el vacío mismo. Desde entonces hemos aprendido a leer ese susurro. Pequeñas variaciones en esa radiación nos cuentan cómo era el universo primitivo, dónde había más materia, dónde había menos, cómo empezaron a formarse las grandes estructuras cósmicas. Todo eso está escrito en la oscuridad. Esto cambia otra vez nuestra idea del vacío. Porque incluso cuando no hay estrellas visibles, incluso cuando parece que no hay luz, el espacio está lleno de señales. Señales antiguas, señales silenciosas. La oscuridad no es ignorancia, es información esperando ser interpretada. La luz del fondo cósmico viaja por el vacío sin necesidad de aire, sin necesidad de materia. El vacío no la bloquea, no la absorbe, la transporta durante miles de millones de años. Eso significa que el vacío no solo permite el paso de la luz, lo conserva, lo guarda. Se convierte en una especie de archivo cósmico. Cada punto del espacio contiene una historia, no una historia escrita con palabras, sino con energía, con fotones antiguos que nos hablan del origen de todo, y aquí aparece una imagen poderosa, el universo como un susurro constante, no un grito, no una explosión eterna, un murmullo suave, casi imperceptible que llena todo. Ese murmullo no se apaga, no desaparece, se enfría, se estira, se vuelve más tenue, pero sigue ahí. Incluso en las regiones más vacías entre galaxias, esa radiación está presente. Incluso donde no hay estrellas cercanas, el vacío sigue iluminado por este eco antiguo. Esto nos recuerda algo importante. El vacío no es solo espacio, es tiempo acumulado, es pasado viajando hacia el presente. Cada vez que estudiamos la radiación de fondo cósmico, estamos mirando el universo tal como era cuando aún no existían galaxias, ni estrellas, ni planetas, cuando el vacío aún estaba aprendiendo a ser vacío. Y este eco nos dice otra cosa más. Nos dice que el universo no es silencioso en el sentido absoluto,
Siempre hay algo ocurriendo, siempre hay energía moviéndose, siempre hay información fluyendo. El vacío no es un apagón, es un canal. Esta luz antigua también nos muestra que el vacío conecta todo. No hay un lugar del universo que esté fuera de esta radiación, no hay un rincón aislado, todo está bañado por el mismo fondo. Eso nos da una sensación extraña y hermosa. Vivimos en un universo compartido, conectado por un susurro común. Y mientras avanzamos en este viaje, empezamos a notar que el vacío no solo guarda información del pasado, también influye en el futuro, porque la forma en que el vacío se comporta afecta cómo el universo evoluciona. La energía del vacío, la luz que lo atraviesa, los campos que lo llenan, todo eso juega un papel en la expansión del cosmos, en cómo el espacio crece, en cómo el tiempo avanza. Pero antes de mirar hacia adelante, hacia el destino del universo, hay algo más que entender. El vacío no solo transporta luz antigua, también interactúa con el tiempo mismo, y para descubrir eso tendremos que escuchar aún más de cerca. Porque el siguiente susurro del vacío no habla solo de luz, habla de tiempo, de cambio y de cómo incluso la nada puede influir en el ritmo del universo. Habla de tiempo, de cambio y de cómo incluso la nada puede influir en el ritmo del universo. Y para entender eso, tenemos que detenernos un momento y escuchar cómo el vacío conversa con el tiempo. El tiempo suele sentirse constante, un segundo tras otro, un latido, luego otro, pero a escalas profundas el tiempo no es solo un reloj que avanza, es parte del tejido del universo. Y el vacío, silencioso y omnipresente, interactúa con él de formas sutiles. En el mundo cuántico el vacío no está quieto, ya lo hemos visto, fluctúa, vibra, cambia, y esos cambios no ocurren solo en el espacio, también ocurren en el tiempo. Las fluctuaciones cuánticas aparecen y desaparecen en instantes extremadamente breves. El vacío crea eventos diminutos que nacen y mueren casi al mismo tiempo. Esto significa que el tiempo, a ese nivel, no fluye de manera lisa. Está lleno de pequeños temblores, pequeñas irregularidades, nada dramático, nada que podamos sentir, pero suficientes para recordarnos que el universo no es rígido. Estas fluctuaciones del vacío tuvieron un papel enorme en el pasado del cosmos. En los primeros momentos tras el nacimiento del universo, el vacío cuántico no era solo un fondo tranquilo, era un actor principal. Sus pequeñas variaciones se amplificaron con el paso del tiempo. Las zonas donde el vacío fluctuó un poco más dieron lugar a regiones con un poco más de materia. Las zonas donde fluctuó menos quedaron más vacías. Con el tiempo, esas pequeñas diferencias crecieron. Se convirtieron en galaxias, cúmulos, grandes estructuras. Todo empezó con pequeños susurros del vacío. Así, el vacío influyó directamente en la evolución del universo, no solo como escenario, sino como generador de diferencias, de semillas cósmicas, de variaciones que marcaron el destino de todo lo que vendría después. Y esto nos lleva a una conexión aún más profunda. La energía del vacío no solo existe a pequeña escala, también tiene efectos a escala cósmica, efectos que se acumulan con el tamaño del universo. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la expansión del universo debía frenarse. La gravedad de toda la materia debería tirar hacia adentro, debería ralentizar el crecimiento del espacio. Esa idea parecía lógica, pero cuando se observaron galaxias muy lejanas, apareció una sorpresa. El universo no solo se expande cada vez más rápido. Algo estaba empujando al espacio desde dentro. Ese algo no parecía ser materia, no parecía ser radiación, no emitía luz, no formaba estructuras, pero estaba ahí, influyendo en el ritmo del tiempo y del espacio. La energía del vacío empezó a aparecer como una posible explicación. Si el vacío tiene energía y si esa energía está distribuida por todo el espacio, entonces al expandirse el universo no se diluye, permanece, y al permanecer puede ejercer una presión hacia afuera, una presión suave, constante, silenciosa, no como una explosión.
más bien como una respiración lenta que empuja al universo a crecer. Esto conecta el vacío con el tiempo de una forma nueva. El vacío no solo existe en el tiempo, influye en cómo el tiempo se desarrolla, en cómo el universo envejece, en cómo cambia su ritmo. A gran escala, el vacío parece decirle al universo, sigue expandiéndote. Esta idea transformó la cosmología. El vacío dejó de ser solo un fondo cuántico y se convirtió en un motor posible de la historia cósmica. Pero aquí aparece un misterio. La energía del vacío que calculamos con la física cuántica es enorme, mucho mayor de lo que observamos a escala del universo. Hay una diferencia gigantesca entre lo que las ecuaciones predicen y lo que vemos. Este desacuerdo es uno de los grandes problemas abiertos de la ciencia. Sabemos que el vacío tiene energía, sabemos que el universo se expande cada vez más rápido, pero no entendemos exactamente cómo encajan esas piezas, y en ese espacio de incertidumbre aparece un nuevo concepto, un nombre que intenta capturar esta fuerza silenciosa. Una forma de hablar de lo que no vemos, pero sentimos en las ecuaciones. Ese nombre es energía oscura. No es una sustancia oscura flotando por ahí, no es algo que se pueda recoger o medir directamente. Es una forma de describir el efecto que el vacío parece tener sobre la expansión del universo. La energía oscura podría ser la energía del vacío, o podría ser algo aún más profundo, algo que todavía no comprendemos, pero lo que está claro es que el vacío está implicado. Aquí el viaje entra en una fase distinta. Ya no estamos solo describiendo lo que hay en el espacio, estamos intentando entender qué impulsa al universo entero. El vacío, que parecía la nada, se convierte en una fuerza que moldea el destino del cosmos. Influye en el pasado, en el presente y en el futuro. Y mientras seguimos avanzando nos damos cuenta de algo importante. Cada vez que profundizamos en el vacío aparecen nuevas preguntas, nuevos misterios, nuevas capas de realidad. La energía oscura no es el final del camino, es una puerta, una invitación a seguir explorando. En el próximo tramo de este viaje entraremos de lleno en este concepto extraño y fascinante. Intentaremos entender qué es realmente la energía oscura que sabemos con certeza y que sigue siendo un silencio profundo en el corazón del universo. Un silencio profundo en el corazón del universo. Y en ese silencio aparece una idea que parece sacada de la nada, pero que hoy guía nuestra forma de entender el cosmos, la energía oscura. La energía oscura no se ve, no brilla, no emite luz, no forma estrellas ni planetas. No hace ruido y sin embargo parece dominar el universo. No porque la detectemos directamente, sino por lo que hace, por cómo empuja al espacio a expandirse cada vez más rápido. Cuando los astrónomos empezaron a medir distancias muy lejanas, observaron algo extraño. Las galaxias no solo se alejaban unas de otras, como ya se sabía desde hace décadas, se alejaban cada vez más rápido con el paso del tiempo. El universo no estaba frenando su expansión, estaba acelerando. Esto fue una sorpresa enorme. Según la lógica clásica, la gravedad de toda la materia debería ir frenando la expansión. Como lanzar una piedra al aire, sube, se ralentiza y cae, pero el universo no estaba cayendo, seguía acelerando. Para explicar este comportamiento, los científicos introdujeron el concepto de energía oscura. Un nombre sencillo para algo profundamente misterioso. No describe qué es, sino qué hace. La evidencia de esta aceleración viene de varias observaciones independientes. Una de las más importantes es el estudio de explosiones estelares muy lejanas llamadas supernovas. Estas explosiones sirven como faros cósmicos. Su brillo nos permite medir distancias enormes. Cuando se compararon esas distancias con la velocidad a la que las galaxias se alejaban, el resultado fue claro. El universo se está expandiendo de forma acelerada. Otras observaciones apoyan esta idea. La estructura a gran escala del universo. La forma en que las galaxias se agrupan, las pequeñas variaciones en la radiación de fondo cósmico,
todo apunta en la misma dirección. Hay algo empujando al espacio desde dentro, y aquí el vacío vuelve a aparecer como protagonista. Porque una de las explicaciones más simples para la energía oscura es que sea la energía del vacío mismo. Esa energía silenciosa, distribuida por todo el espacio, que no desaparece cuando el universo se expande. Si el vacío tiene energía y esa energía ejerce una presión negativa, entonces el espacio se estira, no porque algo lo empuje desde fuera, sino porque el propio espacio tiende a expandirse. En esta visión, el vacío no es pasivo, es activo a escala cosmológica. Es el motor que impulsa la expansión del universo, pero aquí empieza el misterio. Cuando los físicos intentan calcular cuánta energía debería tener el vacío usando la física cuántica, el resultado es enorme, muchísimo mayor de lo que observamos. Hay una diferencia gigantesca entre teoría y observación. Esta diferencia es uno de los mayores problemas abiertos de la ciencia moderna. Sabemos que la energía oscura existe por sus efectos, pero no sabemos exactamente qué es. Podría ser la energía del vacío, podría ser un campo nuevo, podría ser una propiedad desconocida del espacio y el tiempo. O podría ser algo que todavía no imaginamos. Lo fascinante es que sea lo que sea, domina el destino del universo. La mayor parte del contenido energético del cosmos parece estar en esta forma invisible, mucho más que la materia normal, mucho más que las estrellas. Eso significa que el futuro del universo depende del vacío. Si la energía oscura sigue comportándose como lo hace ahora, el universo continuará expandiéndose para siempre. Las galaxias se alejarán cada vez más, el cielo se volverá más oscuro, las estrellas quedarán aisladas, el vacío ganará terreno. Pero también es posible que la energía oscura cambie con el tiempo, que no sea constante, que evolucione, no lo sabemos aún. Aquí el vacío se convierte en una pregunta abierta, no solo sobre qué hay, sino sobre qué pasará. El vacío como motor del destino del universo es una idea poderosa. Nos dice que lo más silencioso, lo más invisible, es también lo más influyente. Todo lo que vemos, galaxias, estrellas, planetas, es como espuma en la superficie de algo mucho más profundo. Ese fondo invisible que empuja, que estira, que decide el ritmo del cosmos. Y sin embargo sabemos muy poco. La energía oscura sigue siendo un nombre provisional, una etiqueta para nuestra ignorancia. Una forma de decir, aquí hay algo pero aún no lo entendemos. La ciencia avanza despacio, observa, mide. Compara, no inventa respuestas rápidas, prefiere convivir con el misterio antes que cerrarlo mal, y eso es parte de la belleza de este viaje. El vacío, que parecía simple al principio, se vuelve cada vez más profundo, más extraño, más importante. Lo que empezó como una pregunta sobre la nada nos ha llevado a la pregunta más grande de todas. ¿Cuál es el destino del universo? Y aunque no tengamos aún la respuesta final, una cosa está clara: el vacío no es un escenario secundario. Es el protagonista silencioso de la historia cósmica. Pero antes de cerrar este círculo, aún queda mirar el vacío desde un lugar más cercano, desde nuestro hogar, desde el espacio alrededor de la Tierra. Porque incluso aquí, cerca de nosotros, el vacío sigue siendo un entorno activo, protector y sorprendente. Y ese será el próximo paso de nuestro viaje. Porque antes de perdernos en escalas inmensas, vale la pena mirar el vacío más cercano, el que rodea a nuestro propio planeta, y descubrir que incluso aquí la nada no existe. Cuando pensamos en el espacio alrededor de la Tierra, solemos imaginar una frontera clara. Abajo, la atmósfera, arriba, el vacío, como si hubiera una línea invisible que separa el aire del espacio vacío, pero en realidad esa frontera no existe. La atmósfera no termina de golpe. Se vuelve cada vez más tenue, más fina, hasta mezclarse lentamente con el espacio. El vacío alrededor de la Tierra no es una ausencia total, es una transición.
Una zona donde todavía hay átomos sueltos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno moviéndose lentamente, escapando poco a poco de la gravedad del planeta. La Tierra pierde una pequeña cantidad de atmósfera cada día, gota a gota, sin ruido. En esta región cercana orbita la Estación Espacial Internacional. Muchas personas imaginan que la estación flota en la nada absoluta, pero no es así. La estación se mueve dentro de una región donde aún hay partículas, muy pocas, sí, pero suficientes para generar fricción. De hecho, esa fricción hace que la estación pierda altura con el tiempo. Por eso necesita encendidos periódicos para mantenerse en órbita. Si el vacío fuera total, no habría fricción alguna, pero incluso allí el espacio sigue siendo un entorno físico. La estación no flota porque no haya gravedad, flota porque está cayendo constantemente alrededor de la Tierra. La gravedad sigue actuando con fuerza. El vacío no elimina la gravedad, simplemente elimina el aire. Esto es importante. Muchas veces confundimos vacío con ausencia de fuerzas, pero el vacío no apaga la gravedad, tampoco apaga otros efectos invisibles que rodean a nuestro planeta. Uno de los más importantes es la magnetosfera. La Tierra genera un campo magnético que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio. Este campo crea una burbuja protectora alrededor del planeta, una región donde las partículas cargadas del viento solar son desviadas. El vacío cercano a la Tierra está lleno de estas interacciones. El viento solar choca con la magnetosfera, la comprime, la estira, la hace vibrar. Todo esto ocurre en el espacio aparentemente vacío. Cuando algunas de esas partículas logran entrar por los polos, interactúan con la atmósfera y crean las auroras, cortinas de luz que iluminan el cielo. Un espectáculo visible nacido del encuentro entre el vacío, el campo magnético y la atmósfera. Esto nos muestra algo hermoso. El vacío cercano no es un espacio muerto, es un entorno vivo, cambiante, dinámico. También está lleno de radiación, radiación solar, radiación cósmica, partículas energéticas que llegan desde el Sol y desde lugares muy lejanos del universo. En la Tierra estamos protegidos en gran parte por la atmósfera y el campo magnético, pero en el espacio estas radiaciones están siempre presentes. Los astronautas lo saben bien. El vacío no es solo ausencia de aire, es un entorno exigente. La temperatura puede cambiar bruscamente. La radiación puede dañar tejidos. Los materiales se comportan de formas distintas. Todo esto ocurre porque el vacío cercano interactúa constantemente con la Tierra. No estamos aislados. Nuestro planeta vive inmerso en el espacio. Incluso la atmósfera responde al vacío. Se expande y se contrae según la actividad solar. Durante tormentas solares, la atmósfera superior se calienta y se hincha ligeramente. Eso aumenta la fricción para satélites en órbitas bajas. El vacío responde al Sol y la Tierra lo siente. Aquí el vacío se comporta como un entorno vivo, sensible, reactivo, no como un fondo estático. También hay algo más sutil. El espacio cercano a la Tierra está lleno de ondas invisibles, ondas de radio, señales enviadas por satélites, comunicaciones que viajan por el vacío sin necesidad de cables. El vacío se convierte en un medio de conexión. Cada llamada, cada señal, cada transmisión atraviesa ese espacio. El vacío transporta información constantemente. Está lleno de mensajes, aunque no los veamos, y aún así, cuando miramos hacia arriba desde la superficie, todo parece tranquilo, silencioso, oscuro. Esa es la paradoja del vacío. Está lleno de actividad invisible. Al entender esto, nuestra relación con el espacio cambia. Ya no lo vemos como un lugar lejano y ajeno, es parte de nuestro entorno, nos rodea, nos protege, nos desafía. La Tierra no está suspendida en la nada, está inmersa en un océano invisible de campos, partículas y energía. El vacío cercano es una extensión de nuestro hogar, y esta comprensión nos prepara para una reflexión final.
Si incluso el vacío alrededor de la Tierra es tan activo, tan lleno de interacciones, entonces la idea de un vacío absoluto se vuelve cada vez más lejana. A medida que hemos avanzado desde lo cotidiano hasta lo cósmico, el vacío ha dejado de ser una ausencia y se ha convertido en un protagonista silencioso. Un entorno que sostiene, conecta y transforma. Y ahora, después de este largo viaje, estamos listos para dar el último paso. No hacia lo más lejano, sino hacia una reflexión más profunda, porque entender el vacío no es solo entender el universo, es entender nuestro lugar dentro de él. Y eso es lo que exploraremos en el cierre de este viaje, donde el silencio del espacio se convierte en una idea tranquila, completa y profundamente humana. Una idea tranquila, completa y profundamente humana. Y desde ese lugar de calma podemos permitirnos una pregunta final casi imposible pero necesaria. ¿Qué pasaría si el vacío fuera realmente vacío? Imaginemos por un momento un universo donde el vacío no contiene nada, sin campos, sin energía, sin fluctuaciones. Un vacío absoluto, perfecto, inmóvil. Un silencio tan total que nada puede nacer de él. A primera vista podría parecer un universo simple, limpio, ordenado, pero esa apariencia es engañosa. En un universo así, la física que conocemos no podría existir. Las partículas no tendrían un fondo del cual emerger. Los campos no llenarían el espacio. La energía no podría aparecer ni desaparecer. Todo estaría congelado en una quietud eterna. Sin energía del vacío, el espacio no tendría propiedades propias, no podría expandirse, no podría curvarse, el tiempo no tendría un ritmo natural, el universo sería estático, rígido, sin historia. En ese escenario, incluso el Big Bang sería difícil de imaginar, porque el Big Bang no ocurrió en un espacio vacío esperando ser llenado, ocurrió como una expansión del propio espacio, lleno de energía desde el inicio. Sin ese fondo activo no habría impulso, no habría comienzo. Algunos modelos teóricos han explorado universos hipotéticos sin energía del vacío. En ellos, la expansión se detiene rápidamente, la gravedad gana, todo colapsa antes de que puedan formarse estructuras complejas. No hay tiempo suficiente para que nazcan estrellas, planetas, ni mucho menos vida. En otros modelos, el universo nunca llega a expandirse de forma significativa. Permanece pequeño, denso, caótico, sin regiones tranquilas, sin vacíos donde la materia pueda organizarse lentamente, sin espacios donde el tiempo pueda hacer su trabajo. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Nuestra existencia depende de que el vacío no sea vacío. Las estrellas necesitan tiempo para formarse. Los planetas necesitan estabilidad, la química necesita entornos tranquilos durante millones de años. Todo eso solo es posible en un universo donde el vacío permite expansión, separación, enfriamiento. El no vacío del espacio crea distancia. Y la distancia crea orden, permite que la energía se distribuya, que la materia se agrupe sin colapsar de inmediato, que la complejidad emerja. Incluso la vida tan frágil depende de este equilibrio. Si el vacío tuviera demasiada energía, el universo se expandiría demasiado rápido. Las galaxias se separarían antes de poder formar estrellas. Si tuviera muy poca, la gravedad lo haría colapsar todo demasiado pronto. Vivimos en un punto delicado, un punto donde el vacío tiene justo la energía necesaria para permitir un universo largo, diverso, creativo. Esto nos habla de la fragilidad del cosmos, no como algo débil, sino como algo finamente ajustado. Un pequeño cambio en las propiedades del vacío y todo sería distinto, o no sería. La ciencia no ve esto como una prueba de diseño, sino como una invitación a comprender. A preguntar por qué el vacío tiene las propiedades que tiene, por qué el universo es como es y no de otra forma. Y aquí aparece una reflexión profunda. El vacío, que parecía irrelevante, resulta ser esencial, no es un detalle técnico. Es la base silenciosa que permite que todo ocurra. Sin el vacío activo, no habría estrellas que iluminaran la noche,
no habría planetas donde caminar, no habría mentes que se preguntaran por el universo, no habría preguntas. Nuestra propia capacidad de reflexionar depende de este fondo invisible. Esto cambia la forma en que miramos el cosmos, ya no como un lugar lleno de objetos aislados, sino como un equilibrio delicado entre lo visible y lo invisible, entre lo que ocupa espacio y lo que lo sostiene. La fragilidad del cosmos no es algo que deba asustarnos, es algo que invita al respeto, a la curiosidad tranquila, a la admiración silenciosa. Vivimos en un universo donde incluso la nada importa, donde el vacío no es ausencia sino condición, donde el silencio no es vacío sino posibilidad. Y quizás esta sea una de las lecciones más profundas de la ciencia moderna, que lo que no vemos puede ser tan importante como lo que vemos, que lo que parece vacío puede sostenerlo todo. Mientras nos acercamos al final de este viaje, el vacío deja de ser un concepto frío y distante, se vuelve algo íntimo, algo cercano, algo que comparte nuestra fragilidad, porque así como el universo depende de su vacío, nosotros dependemos del universo. Somos parte de ese equilibrio. Una pequeña vibración consciente en un océano invisible. Y con esta idea, suave y profunda, estamos listos para cerrar el círculo, para volver al silencio inicial, pero con nuevos ojos. Ojos que ya no ven la nada, sino todo lo que siempre estuvo ahí sin hacer ruido, sin hacer ruido. Y así regresamos al punto de partida, al silencio del espacio que al principio parecía vacío, pero que ahora sabemos que nunca lo fue. Cuando levantamos la vista al cielo nocturno, seguimos viendo oscuridad, seguimos viendo puntos de luz lejanos. Pero después de este viaje, esa oscuridad ya no significa ausencia, significa profundidad, significa capas invisibles de realidad trabajando en calma. El vacío se revela como uno de los conceptos más profundos de la ciencia. No porque sea fácil de entender, sino porque cambia la forma en que pensamos todo lo demás. Cambia cómo entendemos el espacio, el tiempo, la energía y hasta nuestra propia existencia. Durante mucho tiempo, el vacío fue visto como la nada, un fondo sin interés, un lugar donde no pasaba nada. Hoy sabemos que esa idea era solo una sombra de la realidad. El vacío no es un hueco, es un estado lleno de campos, de energía, de posibilidades. Hemos recorrido un camino largo. Desde el vacío cotidiano, pasando por el espacio entre planetas, entre estrellas, entre galaxias. Hemos descendido a escalas cuánticas, donde el vacío vibra sin descanso. Hemos visto cómo el vacío guarda la memoria del Big Bang, cómo empuja al universo a expandirse, cómo rodea a la Tierra y protege la vida. En cada nivel el mensaje ha sido el mismo. El vacío no está vacío. Lo que parece nada sostiene todo. Lo que parece silencio está lleno de actividad. Lo que parece inmóvil cambia lentamente con el tiempo. Este descubrimiento no le quita misterio al universo. Al contrario, lo hace más profundo, más sutil, más hermoso. La ciencia no nos da una respuesta simple. No dice esto es el vacío y cierra el libro. La ciencia abre preguntas, nos invita a mirar más despacio, a aceptar que algunas cosas no se pueden ver pero sí comprender. El vacío nos enseña humildad, nos recuerda que nuestros sentidos son limitados, que la realidad es más rica que lo que percibimos, que hay procesos ocurriendo ahora mismo en cada punto del espacio sin que lo notemos. Y sin embargo, esos procesos importan para la forma de las galaxias, para el ritmo del tiempo, para la estabilidad del universo. Importan para que exista un lugar como la Tierra. Vivimos inmersos en el vacío, pero no aislados, conectados, sostenidos por un fondo invisible que no vemos, pero que nos acompaña siempre. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, el vacío cuántico fluctúa suavemente a tu alrededor. La radiación antigua del universo atraviesa el espacio. Los campos invisibles mantienen todo en equilibrio. Nada está realmente quieto. Esto no debería inquietarnos. Al contrario, hay algo profundamente calmante en saber que el universo no es un lugar muerto.
que incluso en la oscuridad más profunda hay actividad silenciosa, que incluso en la nada aparente algo cuida del todo. El vacío no es un enemigo, no es un abismo, es un compañero silencioso, el fondo sobre el que se escribe la historia del cosmos, y quizá esa sea la lección más hermosa de este viaje. Que el silencio no es ausencia, que la quietud no es vacío, que la nada no existe como pensábamos. La próxima vez que mires al cielo, tal vez no veas nada nuevo, pero sabrás algo nuevo. Sabrás que ese espacio oscuro está lleno de energía, de historia, de futuro. Sabrás que el universo no grita su existencia, la susurra, y en ese susurro constante, suave, eterno, seguimos existiendo nosotros, pequeñas partes conscientes de un todo inmenso, flotando no en la nada, sino en un océano invisible que nunca deja de moverse. Porque incluso en el silencio del espacio, algo siempre está ocurriendo.